San Marcelo I, Papa. San Marcelo I, tradicionalmente considerado el 30º obispo de Roma, ejerció su pontificado en un período especialmente complejo para la Iglesia, entre aproximadamente mayo o junio del año 308 y su muerte, ocurrida el 16 de enero de 309. Las noticias sobre su vida anterior a la elección son escasas y proceden en su mayor parte de fuentes tardías, como el Liber Pontificalis y diversas cronologías eclesiásticas antiguas. Es probable que fuese de origen romano y que hubiera ejercido el ministerio presbiteral durante los años de la gran persecución iniciada bajo el emperador Diocleciano en el 303. Tras la muerte del Papa Marcelino, en el año 304, la sede episcopal de Roma permaneció vacante durante casi 4 años, un periodo que las fuentes presentan como una fase de grave desorganización institucional y pastoral. La prolongación de este interregno debe ponerse en relación tanto con la situación política del imperio como con las dificultades internas de la comunidad cristiana profundamente afectada por la persecución. Numerosos lugares de culto y cementerios habían sido confiscados, el clero se había visto dispersado y una parte de los fieles había apostatado o había cedido a las exigencias de las autoridades imperiales. La elección de Marcelo tuvo lugar en un contexto de relativa estabilización política en Roma bajo el dominio de Magencio, cuya actitud hacia los cristianos fue, al menos en un primer momento, de tolerancia pragmática. El nuevo obispo de Roma se encontró con una iglesia que requería una profunda labor de reorganización. Según el Liber Pontificalis, una de sus primeras medidas consistió en dividir el territorio urbano en 25 distritos, o tituli, a cada uno de los cuales asignó un presbítero con responsabilidades precisas: la preparación de los catecúmenos para el bautismo, la dirección de las penitencias públicas, la atención de la vida litúrgica y la supervisión de las sepulturas y de las conmemoraciones de los mártires. En el mismo marco de reorganización se sitúa la fundación o reordenación del llamado Coemeterium Novelle en la Vía Salaria, frente a la catacumba de Priscila. El problema central de su breve pontificado fue, sin embargo, de carácter disciplinar y pastoral, la cuestión de los lapsi, es decir, de aquellos cristianos que durante la persecución habían apostatado o habían realizado sacrificios a los dioses paganos para evitar las sanciones. Una vez pasada la fase más aguda de la represión, un número considerable de estos fieles solicitó su readmisión en la comunión eclesial. Marcelo mantuvo la línea tradicional de la disciplina penitencial antigua, exigiendo la realización de penitencias públicas y prolongadas como condición previa para la reconciliación. Esta política provocó una profunda división en la comunidad romana. Una facción de los lapsi, encabezada según las fuentes por un tal Heraclio, reclamaba la readmisión inmediata y sin condiciones. Las tensiones derivaron en disturbios públicos, sediciones y enfrentamientos, hasta el punto de comprometer el orden público en la ciudad. El epitafio compuesto más tarde por el Papa Dámaso I alude a esta situación describiéndola como una ruptura del vínculo de la paz. Ante la persistencia de los desórdenes, el emperador Magencio intervino y decidió desterrar a Marcelo de Roma, probablemente a finales del año 308 o a comienzos del 309, considerándolo responsable, al menos indirectamente, de la alteración de la pax urbana. A partir de este punto, las fuentes históricas se mezclan con tradiciones hagiográficas tardías. La llamada Passio Marcelli, de origen posterior, afirma que el emperador habría convertido una casa-iglesia en un establo del servicio postal imperial y habría condenado a Marcelo a trabajar allí como encargado de los caballos hasta morir por agotamiento. La historiografía moderna considera este relato carente de base documental sólida
y lo interpreta más bien como una elaboración simbólica destinada a subrayar la humillación y los sufrimientos del Papa. Lo que parece firmemente establecido es que Marcelo murió en el exilio el 16 de enero del año 309, en condiciones penosas, poco tiempo después de su expulsión de Roma. Fue sepultado en la catacumba de Priscila, en la Vía Salaria, y posteriormente sus restos fueron trasladados a la iglesia de San Marcelo al Corso. La tradición eclesiástica lo veneró como mártir, o con mayor precisión terminológica, como confesor, es decir, como alguien que sufrió por causa de la fe y de la disciplina eclesiástica sin haber sido ejecutado formalmente. En el plano historiográfico existe una discusión, planteada ya en el siglo XIX por Theodor Mommsen, según la cual Marcelo podría no haber sido propiamente obispo de Roma, sino un presbítero encargado de la administración durante la vacancia de la sede, o bien su figura podría haberse confundido con la de su predecesor, Marcelino. Sin embargo, la mayor parte de las fuentes antiguas, entre ellas el llamado Catálogo Liberiano, y la mayoría de los estudios modernos, consideran que se trata de dos personajes distintos y que Marcelo debe ser contado efectivamente entre los obispos de Roma. La figura de San Marcelo I se inscribe así en una fase de transición de la historia de la Iglesia romana, marcada por el paso de la persecución a una etapa de reorganización interna, por la necesidad de reconstruir estructuras y por la aplicación de una disciplina penitencial estricta en un contexto social y político todavía inestable. No se puede recibir de nuevo la paz de la Iglesia sin cumplir antes la debida penitencia por la falta cometida. La medida de la penitencia no debe ser según el deseo del que falló, sino según la regla de la fe y la disciplina de Cristo. La paz de la Iglesia no se compra con el silencio ante el error, sino con el cumplimiento de la justicia divina. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que San Marcelo Papa presidiera a todo tu pueblo y lo iluminara con su ejemplo y sus palabras, por su intercesión, protege a los pastores de la Iglesia y a sus rebaños, y hazlos progresar por el camino de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.